Bueno, yo creo que a ver, todos los eventos políticos que ocurren en nuestra América, por no decir que en el mundo, no son fortuitos y no hay que verlos aisladamente, sino como parte de un contexto más global, más continental en nuestro caso. No solamente en el sentido, digamos, endógeno de la palabra, es decir, nuestro, sino también como parte de las estrategias de dominación de los imperialismos, especialmente el imperialismo norteamericano. Así hay que ver lo que está pasando en Cuba. Y ellos vienen calentando la situación cubana desde hace semanas o meses, calentando, utilizando la novedad que es para los cubanos las redes sociales, porque en medio de todo el bestial bloqueo que sufre Cuba, el gobierno cubano logró finalmente conectar a la isla de manera masiva con internet. Entonces hay una conexión a internet en todo el país, y esto a su vez generó el fenómeno de las redes sociales. Es decir, que todo el mundo empezó a utilizar las redes sociales, especialmente Facebook, también Twitter, pero especialmente Facebook. Y ahí, a partir de eso, los yanquis a su vez empezaron a aplicar lo que aquí a nosotros nos aplicaron entre el año 2016, 2017 y 2018. Pero empezó eso en 2016, un poquito antes tal vez, pero más alrededor de 2016, antes de las elecciones de ese año. A calentar, con verdades, medias verdades, mentiras, verdades manipuladas, medias verdades, mentiras abiertas, descaradas, y además aprovechando que la mayor parte de los usuarios en Cuba pues no tienen experiencia en esto de las redes sociales, todavía no logran conocer e identificar por dónde vienen las mentiras, y eso requiere de un proceso de experiencia personal y colectiva, pues, y en esas están los cubanos. A su vez, las fuerzas revolucionarias también carecen de esa experiencia y están aplicando toda la operación psicológica que aquí aplicaron, la que aplicaron en Venezuela, también en aquella famosa intentona golpista, las guarimbas, que encabezó Leopoldo López, que ahora desde España financia las bandas armadas que ya fueron neutralizadas en Caracas. ¿Ah? Igualito, pues el mismo procedimiento, o lo que hicieron en las famosas, entre comillas, revoluciones de colores allá por el lado de Medio Oriente. Lo que han hecho es aplicar la misma estrategia con el mismo objetivo, el cambio de régimen, le llaman ellos, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en Cuba. Ahora, ¿por qué ahora? Yo creo que debemos recordar lo que ha pasado desde el año más o menos 2019 en los países estandartes del neoliberalismo: Colombia, Perú, Chile, y incluso podés incluir ahí Argentina. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En Argentina perdieron el poder, aunque el nuevo gobierno ha dado muestras más bien de una política timorata, sino cobarde, para poder asumir realmente las riendas del poder. Pues la verdad es que no está Macri, y Macri es la extrema derecha de Argentina y le perdió las elecciones. Otra cosa, otro gallo hubiera cantado en Argentina si la Cristina hubiera asumido la presidencia, pero no fue así, no importa eso. Ahí ubica la reversión del golpe en Bolivia, fruto del pueblo boliviano que masivamente acudió a la urna y llenó la urna de votos por el movimiento al socialismo. En el 2019 también él arranca las protestas en Chile. ¿Se acuerdan? Comenzó con el alza del pasaje del metro, un chavalo que se cruzó sin pagar, la policía le cayó encima, empezaron las protestas de la juventud y se desató el pandemonium en Chile, con más de 200 muchachos, sobre todo muchachos, aunque también hay algunos adultos, que perdieron uno o los dos ojos por balas deliberadamente disparadas por los carabineros. Ahí en Chile hubo una represión bestial. Llenaron las cárceles de presos, más de 8.000.
y se desplomó el modelo. Eso culmina con la elección de hace un par de semanas para la constituyente. Perdón, hace un par de semanas asumió la constituyente la elección en mayo, que significó la peor catástrofe de la derecha chilena en su historia reciente. La peor catástrofe. Perdieron más de los 2/3 de su capital y quedaron reducidos a la nada. Entonces, y luego está Colombia. Ustedes saben lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Con decenas de muertos, algunos ya suman varios centenares, más las matanzas cotidianas de líderes sociales, ¿verdad? Que eso es todos los días del mundo, todos los días. Ayer mataron a otro, por ejemplo, pues. Y que termina de acabar con el régimen uribista, que lo desploma. Lo que pasa es que tiene márgenes de maniobra todavía. Y además no hay un instrumento de lucha popular, un instrumento político de lucha popular en Colombia. Es una cosa compleja. Luego está Perú. Nadie apostaba por una victoria de una fuerza de izquierda o una fuerza progresista en el Perú cuando empezaron la campaña electoral en febrero. Y está el hambre de justicia del pueblo peruano, que emerge Pedro Castillo, un maestro que no tenía un caudal político nacional siquiera, y le emerge como el triunfador de las elecciones. Y ahorita todavía no le han querido otorgar el triunfo, no lo han querido reconocer como presidente, maniobrando, a ver si lo logran revertir o por lo menos neutralizar, a ver qué hacen. Pero todavía nadie reclama entre los órganos internacionales, nadie reclama por la barbaridad que está ocurriendo en el Perú, que quieren confiscar el triunfo de Pedro Castillo. Lo último que ha ocurrido en América Latina es lo de Haití. Por eso te he hecho este recuento para que ubiquemos las cosas. Y he extraído a Nicaragua del medio. Ya después vamos a hablar. Entonces, los dos últimos eventos más bien que han ocurrido son los de Haití y los de Venezuela entre miércoles y el viernes. En Haití, ustedes conocen, asesinan al presidente, un hombre de la extrema derecha haitiana, que tenía causas abiertas por crimen organizado y lavado de dinero antes de asumir como presidente. Un hombre del Fondo Monetario, un orgánico de la embajada yanqui, y es asesinado por, ya vamos a dar algunos detalles, por un grupo de sicarios colombianos y al menos 3 personajes de origen haitiano, pero que son ciudadanos norteamericanos o estadounidenses. Y otra vez aparece Colombia exportando asesinos. Fíjate bien, Colombia exportando asesinos, porque tienen una dilatada trayectoria como asesinos, como mercenarios. De hecho, en América Latina son la principal fuente de mercenarios del narcotráfico y del crimen organizado, y ahora también del crimen político. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Luego está lo de Venezuela, ¿no? Con la consolidación de la revolución bolivariana, la apertura del diálogo entre la fuerza de la burguesía venezolana y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que culmina, ¿verdad?, en una elección de consenso del Tribunal Electoral, que todo el mundo va a concurrir a las elecciones generales de este año, y que además Juan Guaidó rinde su rey después de haber hecho la pantomima. Los yanquis cambian su estrategia. Entonces optaron por la lucha armada. Lo que aquí nos aplicaron en abril, lo aplicaron en Caracas en menor escala desde hace más o menos 4 o 6 meses. Ocuparon toda una zona empobrecida de Caracas, la Cota 905, y con armas de guerra, pero, o sea, lanzamorteros, fusiles de mira telescópica, se tomaron una tanqueta y finalmente lo vencieron. Andan huyendo los principales líderes, pero algunos de ellos murieron en combate, otros de ellos están detenidos y les quitaron el control. Una derrota en toda la línea.
Y esa gente estaba financiada por la oposición, la extrema derecha venezolana. Y el presidente Nicolás Maduro denunció el sábado que desde España, Leopoldo López, que huyó con la complicidad de alguna gente, empezando por el embajador español allí en Caracas, que huyó a España, ¿verdad? Ese tipo es el que está enviando dinero vía Colombia para financiar las bandas armadas, con la complicidad del régimen español. Otra vez, Pedrito aparece financiando campañas mercenarias en América Latina. Lleva dos, Nicaragua y ahora Venezuela. Entonces, en medio de ese contexto complejo para el imperialismo norteamericano, con un envejecido Biden que acaba de asumir como presidente, en medio de ese panorama tan complejo, ellos inician la ofensiva contra Cuba. Y en Cuba, ¿qué es lo que han agarrado de bandera? Principalmente lo de la pandemia. Es verdaderamente deleznable lo que están haciendo los yanquis. Tienen bloqueada la isla a tal nivel que el gobierno de Cuba no puede comprar jeringas y ha recurrido a la solidaridad internacional para que le envíen jeringas. No dinero, jeringas, para vacunar a su pueblo, porque el bloqueo yanqui es de tal fuerza que no pueden comprar jeringas porque todas las empresas que la fabrican tienen alguna participación de alguna empresa yanqui. Y la ley inventada por los yanquis contra Cuba les prohíbe tener negocios con el gobierno de Cuba. A ese extremo. Ya ni te cuento la posibilidad de adquirir medicamentos que son específicos para combatir el COVID. No pueden los cubanos comprarla. Entonces, en ese contexto tan difícil, con Cuba, que aún así ha enviado brigadas de médicos a ayudar a los pueblos a vencer la pandemia o a neutralizar la pandemia, como en Italia, por ejemplo, como en Honduras, por ejemplo, como en Guatemala, por ejemplo, como en Panamá, por ejemplo. Aún así, en esas circunstancias tan difíciles, eso es lo que ha hecho Cuba. Y simultáneamente produce 5 vacunas propias, con su propia biotecnología. Entonces, ahorita recibe la autorización para utilizar de emergencia la nueva vacuna cubana, y en ese momento escogen los yanquis para reventar Cuba junto con lo que está pasando en Haití. Tiran una cortina de humo sobre Haití para que todo el mundo hable ahora de Cuba. Ya nadie va a hablar de Haití, todo el mundo va a hablar de Cuba. Me refiero a las corporaciones mediáticas y al bombardeo por las redes sociales. Y además, inventando un tal corredor humanitario, es que se requiere ser el doctor en cinismo, hermano. El mejor corredor humanitario para Cuba es eliminar el bloqueo, es obedecer la ley internacional que ha ordenado, el mundo entero le ha ordenado a los yanquis, acaben con el bloqueo contra Cuba. El mundo entero, no es que nosotros aquí en Nicaragua o las fuerzas progresistas, no. Los gobiernos del mundo entero le han dicho a Estados Unidos una y otra vez, acaben con el bloqueo contra Cuba, es ilegal. Entonces, inventan el corredor humanitario. ¿Cuál corredor? Lo que tienen que hacer es levantar el bloqueo. ¿Por qué en este momento? A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que motivó? Aquí en Nicaragua el catalizador, ustedes recuerdan, primero fue el famoso incendio en la Indio Maíz, y luego la reforma a la seguridad social. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó en Cuba? Primero, hay escasez de medicamentos. Es verdad. Ayer lo explicaba el presidente de Cuba. No tenemos recursos para comprarlo y el bloqueo nos impide comprarlo en determinadas fuentes que son más favorables. Y el otro es que como está el bloqueo, no pueden importar repuestos para sus centrales eléctricas. Entonces tienen a todas las centrales funcionando y requieren mantenimiento para evitar que dejen de funcionar simplemente. Entonces tienen que apagarla. Eso origina largos periodos sin energía eléctrica en zona, por municipio, por territorio. Y lógicamente, ¿quién le va a gustar estar 10, 15, 20 horas sin energía eléctrica? A nadie, ¿verdad? Entonces,
esas cosas las manipularon y están tratando de golpear donde Cuba es líder, el que es el corazón, digamos, en este momento de la revolución cubana, en este momento es la medicina. El sistema de salud público en Cuba es envidiado por todo el mundo, por su calidad, por su experticia y por sus resultados, golpeando el corazón, diciendo que es culpa del gobierno que la pandemia se extienda. Porque es fácil decir eso, pues. Y es que es una excusa lo del bloqueo, una excusa. ¿Cómo no? Entonces, si es una excusa, quiten la excusa al gobierno, ¿no? Si es una excusa, quiten el bloqueo y ya está, ya no tiene excusa el gobierno. Pero como saben que no es una excusa, sino que es el motivo de las dificultades del pueblo cubano, entonces no la quitan. Es su manera de asfixiar. La reacción del gobierno de Cuba ayer fue sumamente enérgica. Eso va a continuar, va a incrementarse a lo largo de las próximas semanas. Vamos a ver movilizaciones importantes en medio de la pandemia, que además tienen ya varias cepas. Tienen un repunte importante. Eso los ha obligado a abrir hospitales de campaña. Entonces eso dificulta aún más lo de la energía eléctrica porque tienen zonas muy afectadas por la pandemia donde hay hospitales de campaña así improvisados donde no pueden cortar la energía. Entonces tienen que escoger zonas o municipios donde no hay una incidencia mayor para que ahí se vaya la energía y garantizar la energía en otros lados. Entonces eso origina aún más descontento en las zonas donde, como San Antonio de los Baños, un municipio conurbano de La Habana, donde ocurrió ayer los principales eventos. Pues. Entonces, vos ves ahora cómo inventan fotografías de vigilia. ¿Cuál vigilia? Con un montón de gente. Como no fueron capaces realmente de movilizar a decenas de miles de personas, no fueron capaces. Movilizaron 4 o 5 mil a lo sumo en algún evento, pero eso fue lo más que lograron. Recuerden, Cuba tiene 11 millones y pico de habitantes. ¿Qué son? Entonces, hay que relativizar las cosas también. Y una campaña, una megafonía salvaje. Los altoparlantes, mano, multiplicando por 40.000 los eventos que ocurren precisamente para poner en jaque a la revolución cubana. Y rapidísimo salieron algunos imbéciles tontos útiles de los yanquis, ¿verdad? Como el hombre de Pepe Mujica, el hombre que Pepe Mujica escogió para la OEA, Almagro. Ese hombre, Almagro, el traidor, que fue ahí al sepelio de Hugo Chávez, por ejemplo. Pero ese individuo sale ya. No salió en Colombia más que como 3 semanas después con alguna cosita ahí. Y además en contra de las protestas. Ahora no. Rapidísimo. La CIDH, la no sé quién. Rapidísimo. Entonces todo eso te da una idea de cómo está orquestado. Estaban preparados para que el momento que reventara, vámonos. Ahora, ayer también el presidente Miguel Díaz-Canel dijo aquí, primero que no le vamos a rendir. Segundo, vamos a aplicar la ley. Y aquí vamos a ver la aplicación de la ley en Cuba. Ya verán. Esa es la fase que viene. No, eso no. O sea, los cubanos tienen identificados quiénes son los activistas, los promotores y los ideólogos de los anexionistas ahí en Cuba. Me gusta ese término, pues hay un grupo anexionista que quiere anexar Cuba a Estados Unidos. Ese es el fondo del asunto. Ese es el fondo, o sea, confiscar la soberanía del pueblo de Cuba, que aquí nosotros estamos en la búsqueda de que respeten nuestra soberanía. Bueno, lo mismo va a pasar en Cuba, es igual. Un grupo anexionista que quiere sumar como el Estado 51 de Estados Unidos, y el otro grupo que defiende su patria, y la patria es la gente. Hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
emitió una declaración que es inusualmente rápida. Declaró que sigue el desarrollo de la situación, tachó de inaceptable cualquier intento de desestabilizar Cuba desde el extranjero y dice: estamos convencidos de que las autoridades cubanas están tomando todas las medidas necesarias para restablecer el orden público en beneficio de sus ciudadanos, en el marco de la Constitución Nacional y de la legislación interna vigente. Es inaceptable la injerencia externa en los asuntos internos de un Estado soberano y cualquier otra acción destructiva que fomente la desestabilización de la situación en Cuba. Rápida reacción, menos de 24 horas y ahí está la declaración de Rusia, como hubo la declaración sobre Nicaragua. Vamos a comentar esto ahora porque esa declaración, que fue una extensa declaración para la usos y costumbres de la diplomacia, es una extensa declaración y además sumamente clara sobre Nicaragua. Y creo que tenemos que desmenuzarla. Fue a través de la portavoz de la Cancillería rusa, cuyo nombre es María Zaharova, y quiero ir leyendo y comentando lo que ella dijo. No crean que esto fue rapidito, no, fue extensa. Por eso ese es un elemento que pone de relieve la importancia de esa declaración de Rusia, y luego las palabras, sobre todo las palabras finales, que creo que ahí está la clave de todo. Y se lo voy a leer primero para después volverlo a comentar. Las palabras finales de la vocera de la Cancillería rusa son las siguientes: rechazamos categóricamente los intentos de injerencia externa en los asuntos internos de Nicaragua. Estamos convencidos de que el pueblo de ese país tiene derecho a determinar de forma independiente, sin injerencias extranjeras, el destino futuro de su país. Deseamos sinceramente los éxitos al gobierno, la paz y prosperidad al pueblo nicaragüense, con el cual nos unen estrechas relaciones de amistad y alianza estratégica. Esto es de una importancia enorme en términos de las relaciones entre países. Define las relaciones con Nicaragua como una alianza estratégica. Y además define una estrecha relación de amistad. Al buen entendedor por señas. Pero de mí dijo otras cosas, pues. Mira, ubicó lo que ahora está ocurriendo como una intentona yanqui de influir sobre las elecciones de noviembre. De hecho, la define como una poderosa ola de presión externa sobre el gobierno legítimo. Usa este término del presidente Daniel Ortega. Esta presión poco tiene que ver con la preocupación por un voto democrático libre declarada por los que ejercen esa presión. Comienza a convertirse en una lucha sin regla, con el objetivo obvio y no disimulado de sacar a los sandinistas del país, sacar a los sandinistas del poder, desestabilizando el país. O sea, es clarísima. Una declaración de la Cancillería rusa contundente. Sigo. Es digno de mención que la interferencia actual, abierta y flagrante en los asuntos internos de Nicaragua, incluyendo los asuntos relacionados con el financiamiento de esta injerencia, se estipulan claramente en los documentos legislativos y regulatorios de Estados Unidos. En noviembre de lo que te está diciendo es: todo lo que está ocurriendo aquí es fruto de decisiones políticas tomadas por el imperialismo desde la Casa Blanca y desde el Congreso de Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo. O sea, que no es fortuito, esto obedece a un plan que también tiene aristas legales desde el punto de vista del gobierno yanqui.
Y recuerda, en noviembre de 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó un decreto ejecutivo calificando la situación en Nicaragua, ni más ni menos, como una amenaza externa para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En diciembre de 2018, Estados Unidos aprobó la ley de condicionalidad de las inversiones nicaragüenses, mediante la cual los norteamericanos bloquearon el financiamiento a Nicaragua por parte de los bancos y organismos monetarios internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera. Introdujeron restricciones a la obtención de visados y otras limitaciones en relación a los estadistas nicaragüenses. Abolieron el estatus de protección temporal para los migrantes de ese país. O sea, fíjate bien, mira cómo es de concienzuda esa declaración, que, o sea, no es superficial para nada, sino que va ubicando qué es lo que ha pasado en la política yanqui contra Nicaragua desde 2018. Fíjense bien. Dice, el círculo de restricciones económicas comenzó a reducirse en medio de la pandemia. ¡Qué cinismo!, dice la vocera. La Casa Blanca recortó drásticamente la asistencia financiera a Nicaragua para el desarrollo social, excluyendo a Nicaragua de la lista de estados centroamericanos que reciben vacunas como ayuda humanitaria. Ustedes saben esto, ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela recibimos vacunas, como que si las vacunas son solamente para los sandinistas, o las vacunas son solamente para los chavistas o para los comunistas ahí en Cuba. Absurdo, pero porque eso te demuestra cuáles son los reales intereses de los yanquis, que no tienen nada que ver con la defensa de derechos humanos ni con la protección de los ciudadanos nicaragüenses. Tiene que ver con sus prioridades geopolíticas, con sus prioridades de dominación y de subordinación de los pueblos. Sigo. Se está realizando un trabajo encaminado a la exclusión de Managua de los acuerdos regionales de libre comercio. Estamos hablando del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana y el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea y Centroamérica. Se está intentando suspender la participación de Managua en la OEA. Al mismo tiempo intensifican los esfuerzos estipulados en las leyes estadounidenses, artículo 8 de la NICA Act, con los que buscan involucrar en el trabajo antigubernamental a las ONG controladas por ellos. Todo lo mencionado está consagrado en la legislación estadounidense. O sea, por eso es que le dice Rusia, esto no es fruto de una, como te dijera yo, de una situación interna. No, hermano, esto es fruto de decisiones políticas que tienen un marco legal para el imperialismo contra Nicaragua. Eso es lo que te está diciendo Rusia. No vengan aquí con cuentos de que esto es ingenuo, de que esto es un esfuerzo de los nicaragüenses. No, no, estos son ustedes. Y esto es lo que han hecho, uno más uno. Esto es lo que ustedes están haciendo. Les dice Rusia a los yanquis. Porque esto está dirigido a los yanquis. Toda esa declaración. Yanquis, no crean que somos babosos, pues. Sigo. Todo lo mencionado, la interacción directa, oigan esto, la interacción directa con los opositores al régimen, entre comillas, la coordina personalmente el embajador de Estados Unidos en Managua, quien mantiene reuniones regulares con ellos explicando las orientaciones. Ya lo conocemos a través de los ejemplos de muchos otros países. Según estimaciones de expertos, este es un cálculo interesante, más de $1.000 millones fueron invertidos en la oposición nicaragüense a través de la USAID y otras estructuras humanitarias, entre comillas, estadounidenses. Este dinero no se destina a la ayuda social humanitaria, a la lucha contra el COVID-19, sino que sirve para incentivar la fuerza opositora en ese estado. O sea, estamos hablando de más de $1.000 millones entre 2007 y ahora. Más de $1.000 millones. ¿Cuántos nuevos ricos ha causado la ayuda, el financiamiento yanqui a la desestabilización y al cambio de régimen en Nicaragua? Sigo. Ignorando, dice Rusia, el principio de la separación de ramas del poder, se levanta una ola histérica en torno a los juicios contra los opositores individuales. Es que no tiene desperdicio esta declaración. Al mismo tiempo
cualquier paso de las autoridades legítimas que tiene por objetivo reprimir la injerencia extranjera se caracteriza por los líderes occidentales solo como la supresión de la libertad, su estrangulamiento y todo lo demás de acuerdo a la lista típica. Todo esto refleja las restricciones vigentes en los propios Estados Unidos. Por ejemplo, dice Rusia, en el marco de la ley de agentes extranjeros aprobada en Estados Unidos en 1938, aquí se las conté, ¿se acuerdan? Hace como 2 meses. En el contexto de tanta ansiedad de parte de Estados Unidos, sorprende que Washington, en vez de pasar desapercibida las palizas masivas e incluso los asesinatos de manifestantes en otros países, incluyendo de América Latina, al contrario, justifica tales acciones, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, por ejemplo. ¿Ah? La pandemia global y las crisis socioeconómicas que ha provocado en muchas regiones, incluida la latinoamericana, demuestra que hoy la principal línea de defensa de la democracia y los derechos humanos radica en gran medida en la capacidad de asegurar la gobernanza estatal. Sin embargo, el colectivo occidente que opera en Nicaragua lo obstaculiza la gobernabilidad, que es la principal línea de defensa de la democracia y de los derechos humanos. Fíjate bien lo que está diciendo Rusia, ¿verdad? La obstaculiza la gobernabilidad, la libertad de elección se sustituye por el ajuste del proceso electoral a un resultado preprogramado que responda a los intereses de la ingeniería política efectuada desde afuera. O sea, resultado a placer de los yanquis. Esa es su gran estrategia. Y luego viene el cierre, que ya se los voy a repetir. Rechazamos categóricamente los intentos de injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua. Estamos convencidos de que el pueblo de ese país tiene derecho a determinar de forma independiente, sin injerencias extranjeras, el destino futuro de su país. Deseamos sinceramente éxitos al gobierno, la paz y prosperidad al pueblo nicaragüense, con el cual nos unen estrechas relaciones de amistad y alianza estratégica. Continuaremos atentos a la situación en Nicaragua e informaremos sobre nuestras evaluaciones del desarrollo futuro de la situación. Extraordinarias, fuera de lo común, fuera de lo ordinario, declaraciones de la Cancillería de Rusia. Al que quiera entender, que entienda. Esto es sumamente importante en el tablero geopolítico universal. Es sumamente importante lo que ha dicho Rusia el jueves sobre Nicaragua y lo que hoy dijo sobre Cuba. Hay que poner atención, pero te digo, las cosas creo yo, pues que hay que observarlas en un contexto global, no focalizado aquí, focalizado allá, en un contexto global. Por ejemplo, el crack que han hecho las sociedades capitalistas a ultranza como Chile, como Perú y como Colombia, no hay que verla focalizadas en ellos mismos, sino es el crack mundial del sistema capitalista. Esas son expresiones.